Bueno, Bueno, entonces, buenas noches, perdón. tranquilo. Tenemos hoy el gusto de recibir a nuestra querida amiga Adiela Trejos. Adiela Trejos, sí, es una compañera que reside en la ciudad de Medellín, Colombia. Ha hecho su primera incursión en la práctica de la meditación en manos de la tradición Zen, de una comunidad que se llama Montaña de Silencio en la ciudad de Medellín, y desde hace varios años con muchos compañeros formaron lo que hoy se llama Atención Plena Colombia. Sin más, le doy la muy cordial bienvenida a Diela y le agradecemos mucho esta charla. Bueno, muchas gracias a Ricardo por la confianza y, y muchas gracias por venir a pesar de todos los factores que son competencia. Además, porque somos cuatro practicantes, digamos, avanzados. Entonces es mucho más íntimo y también mucho más retador para mí. Pero creo que finalmente no soy yo, sino que es el ego el que se tambalea. Entonces no nos preocupemos por él. Dejemos al ego que haga lo que quiera. Y mientras tanto ocupémonos nosotros de disfrutar este momento. Bueno, voy a sonar el gong. Bueno, entonces simplemente imaginémonos el gong porque por alguna razón no funcionó. Y ayer lo ensayamos y sí funcionó. Bueno, nos voy a invitar entonces a que nos pongamos cómodos, como mejor nos sintamos, procurando que la espalda esté derecha para no dejar que el cuerpo nos domine, sino que nosotros, digamos, que podamos conducirlo, no dominarlo ni controlarlo, sino ayudarlo a que se ubique en este aquí y en este ahora, incluyendo todo lo que está pasando en este momento, el calor o el frío, la sensación de cansancio o la sensación de placidez o la sensación de tranquilidad, lo que esté sucediendo en este momento. Y nos invito a tomar 3 respiraciones muy lentas, inhalando y exhalando profundamente. Vamos a descansar en la respiración.
Vamos a concentrarnos en esta inhalación, en esta exhalación. Vamos a soltar todo lo que tenemos encima, ese equipaje invisible que traemos de todo el día, las tensiones, los planes, las críticas, las expectativas, los deseos, las inquietudes. Vamos a dejarlas a un ladito, como dejando los zapatos en la puerta. Y vamos a concentrarnos en esta inhalación, en esta exhalación.
nos sumergimos en el aire que entra, en el aire que sale, fluimos con la respiración. Y abrazados por ese ciclo rítmico, monótono, repetitivo, del aire que entra, del aire que sale. Escaneamos todo el cuerpo, de la coronilla a los pies y de los pies a la coronilla. Y notamos si los pensamientos, si la velocidad de los pensamientos se ha ralentizado, si podemos etiquetarlos, si podemos verlos como se pasan las páginas de un libro con fotografías viejas, lentamente.
Volvemos a refugiarnos en la respiración, en el aire que entra, en el aire que sale. Fluimos con la respiración. El aire que entra, el aire que sale. Somos aire. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos.
Los invito a abrir los ojos cuando estemos listos. Bueno, muchas gracias. No sé por qué no sonó el gong, porque ayer lo ensayamos, ¿sí o no? Y funcionó, pero bueno. Bueno, yo no hice una presentación, pero sí les voy a compartir un documento que escribí porque, porque, a ver, porque esta charla la hicimos también ya para la comunidad de Atención Plena Colombia, por la comunidad de Medellín, de Inside Medellín, y pues preferí como escribir todas como las sensaciones, las percepciones que tenía en la cabeza luego de venir del retiro de México o de los retiros que hice en México o que hicimos. Y, y bueno, como que siento que la escritura me permite como tener más organizadas pues sí, los sentimientos y todo lo que va sucediendo. Entonces les voy a compartir a continuación para que vamos haciendo una lectura, creo que conversada, porque es que todos cuatro, si mal no estoy, hemos estado en retiros y bueno, digamos que esta conversación no es solamente para nosotros cuatro, sino también para la posteridad y seguramente habrán personas que la puedan escuchar y que no hayan asistido, entonces quizá podamos aportarles o incluso para nosotros mismos. Bueno, este texto ay, no sé por qué está aquí, ta, 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 ta. Lo había, eh, ya se lo había compartido a Ricardo, pero le hice algunos ajustes porque pues, se me ocurrieron otras cositas, entonces ahí lo están viendo. Sí, ah, bueno, perfecto. Entonces ya sabemos todos pues que es una lectura compartida. No me gusta estar hablando sola porque eso es un poco aburrido. Bueno, a mí me gusta mucho empezar siempre con epígrafes. Creo que los epígrafes son como, como el pequeño detalle en la puerta, como el arreglo de Navidad que se pone en la puerta, como que convoca y de alguna manera habla pues de una intención. Thich Nhat Hanh dice, para hacer crecer tu corazón cada vez más, el entendimiento y el amor son necesarios. Tu corazón puede crecer tan grande como el cosmos. El crecimiento de tu corazón es infinito. Voy a poner esto un poco más pequeño. Entonces dice, en la introducción del libro Cómo meditar, Pema Chodron, una destacada monja del budismo tibetano, plantea, la mente es en verdad desenfrenada. La experiencia humana está llena de sucesos imprevisibles y paradojas, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. En el vasto terreno de nuestra existencia no podemos huir de ninguna de estas experiencias. En parte eso es lo que hace que la vida sea magnífica, pero también es la causa de que nuestras mentes nos tengan enloquecidos. Si a través de la meditación podemos ejercitarnos para ser más abiertos con el amplio abanico que nos brinda nuestra experiencia y para aceptarla más, si podemos ahondar en las dificultades de la vida y el discurrir de nuestra mente, estaremos más asentados y relajados en medio de lo que la vida nos ofrezca. Yo creo que a veces como que la mente tiene un poquito de mala fama, al menos entre los budistas, no sé. eh, y finalmente es simplemente un instrumento, es el sexto sentido, todo depende de cómo lo utilicemos. Lo que pasa es que es muy loca, la mente es muy loca, como dice aquí Pema Chodron, es desenfrenada, incluso cuando, no sé, pero a mí, al menos en este último retiro, como que por fin pude, ya no desde no desde el intelecto, sino como de la experiencia, alcanzar a sentir mínimamente que la respiración podía ser como una cuna para que la mente descansara. Y ahí me copié una meditación que hizo Ricardo que me gustó mucho y hablaba de cómo se siente descansar en la respiración. Y creo que en este retiro que hicimos con Andrea, que hicimos una práctica de Anapanasati, eh,
pude como ya experimentar como más profundamente cómo se siente ese descansar en la respiración. A propósito, pues de esa mente desenfrenada y quería hacer alusión a eso de cómo se siente descansar en la respiración, porque creo que en lo que sirve, para lo que sirve la respiración es para ayudar a ralentizar, a disminuir la velocidad de esos pensamientos. No se van, no se acaban, pero cuando se empieza a bajar esa velocidad, uno puede como empezar a verlos y de alguna manera a etiquetarlos y a dejarlos ir sin que se vuelvan el objeto pues de atención y que se roben pues toda la escena en la mente. La esencia de la meditación consiste en ejercitarse en algo que es bastante radical y que sin duda no constituye, esto es todavía Pema Chondro, no constituye nuestro patrón habitual, es decir, estar con nosotros mismos pase lo que pase, sin poner etiquetas de bueno o malo, correcto o incorrecto, puro o impuro. Pues ya sabemos que hay mucha, como una sensación de que los pensamientos, perdón, de que la meditación eh, es como la panacea pues para evitar que, o para tener un estado de bienestar, pues eso es una ilusión total, eso no es cierto, pues ya sabemos que no hay tal. Para practicar la meditación se requieren muy pocas cosas, de hecho lo único que necesitas es a ti mismo. Meditar implica un entrenamiento similar al de ejercicio físico, pero en este caso se trata no de controlar la mente, sino de cultivarla, de moldearla, de conocerla, reconocerla y profundizar desde la bondad y la compasión en la íntima relación que nos vincula con el cuerpo que habitamos. Ese adiestramiento pasa necesariamente por una práctica regular, con frecuencia individual, casi siempre con altibajos iniciales, que a la postre el meditador logra estabilizar tanto más cuanto empieza a percibir algún beneficio, por pequeño que sea, de su meditación. Había algo muy bonito una, en una charla que hizo Ricardo hace un año sobre las expectativas, y era que hablaba de la pereza pues como uno de los obstáculos que incide en la meditación, y creo que cuando logramos vencer la pereza o esos obstáculos que le ponemos a la meditación y hacemos de la meditación una práctica regular, también llegamos mucho más preparados a un retiro, también llegamos, digamos, con más, como cuando uno llega tonificado, pues, o como por lo menos con la capacidad de tener el compromiso de estar en un retiro y de entregarse a un retiro eh, como con mayor consagración, pues, para que pueda ser más digamos, intensa esa experiencia. Es lo mismo que pasa pues con la concentración para los deportistas. Cuando uno hace una concentración, un entrenamiento pues de concentración que, que pues necesariamente tiene que también tener prerequisitos, estar de alguna manera preparados. Suele suceder que en algún punto de su camino el meditador siente que es el momento de intensificar en su práctica y que ha llegado la hora de tener la experiencia de un retiro. Retirarse como concepto es sinónimo de apartarse, alejarse, separarse, distanciarse, aislarse, recogerse, encerrarse, ausentarse. Y eso parece un montón de palabras juntas, pero es pues una cosa bastante difícil, ¿cierto? Porque, porque en la vida cotidiana el ritmo es muy apabullante y uno no tiene tiempo, pues sinceramente, aunque haga meditación regular, eh, no es lo mismo que un retiro, porque un retiro como que sí es un paréntesis en la vida. Yo pienso que son como ocasiones únicas. Probablemente la necesidad de hacer un retiro surja Probablemente la necesidad de hacer un retiro surja en el propósito de hacer una pausa para realizar un viaje al interior, aquietando la mente y el cuerpo y realizar un ejercicio de inmersión que supere la práctica diaria o frecuente de manera más intensa y fructífera. Un retiro, ya lo decía, es una oportunidad única por el que confluyen una suma porque confluyen una suma de intenciones, recursos, dispositivos para que tenga lugar la experiencia individual y la de todos, atendiendo a un objetivo, un tema, unos contenidos, una metodología, un enfoque, un protocolo, unas formas, un tono específicos
orientados por un maestro o maestra que durante un tiempo y un espacio determinados armonizan la práctica como una danza en la que cada cual hace lo propio, sumando para que la sangha a su vez dance en consonancia con cada uno de sus participantes. Ahorita les comentaba que finalmente yo estuve hace poco en México, en el Vijara, hice 3 retiros, y digo 3 porque hice un retiro personal, un retiro con Sanata Vihari y otro con Andrea Castillo. Fueron 3 retiros en los que esos elementos que menciono ahí, que enumero, que las intenciones, los recursos, los dispositivos, el maestro, fueron distintos. Y las 3 experiencias no fueron distintas, cada una enriquecedora, cada una retadora por sí misma. Digamos que el retiro personal, eh, digamos que había más flexibilidad en la disciplina de las jornadas de meditación, pero había más tiempo de soledad, sí, sí, muchos más periodos entregados a la soledad. eh, el retiro con Sanata Vihari, que era, digamos, no era lo hicimos 11 personas practicantes, digamos, que nos juntamos para el retiro, pero que no están constituidos como una sangha permanente, y con un maestro extraordinario con el que me sorprendió gratamente. Fue otra experiencia muy, muy bonita. Y el retiro con Andrea Castillo, que es un retiro que hicimos con una sangha que ya tiene un largo recorrido, de unos 4 o 5 años, dirigidos por una maestra pues, que tiene una solvencia extraordinaria, y donde la fuerza y digamos, la incidencia de la sangha fue determinante para lograr como una mayor introspección para ese retiro. Fueron 3 experiencias distintas, pero muy gratas. Bueno, si van surgiendo cosas, comentarios, lo que quieran, no hay problema. Adelante. Bueno, un retiro no hace milagros. La verdad es que uno no va a un retiro a cambiar, ni a... No, pues uno no va a cambiar en un retiro. Un retiro es parte de un proceso siempre, pero es una prueba definitiva en el proceso de entrenamiento gradual de nuestra práctica. Para muchos meditadores es una experiencia que les permite pasar de la teoría a la práctica, intimando con sus propias posibilidades y limitaciones. Porque también a veces evidencio que hay personas que han hecho una práctica muy bonita, pero que es muy teórica. Y cuando llegan a un retiro, de pronto se sienten confrontados porque toda esa teoría, eso que han leído, eso que han, digamos, que han asumido, realmente no lo han incorporado. No hay nada malo en eso, pero eh, como decía el Buda, pues es necesario experimentarlo. El resto es simplemente algo que está afuera, no que está integrado. Bueno, a mi modo de ver, pues, un retiro tiene diferentes etapas. Todo retiro tiene 3 etapas más o menos diferenciadas: el antes, el durante y el después. El antes implica disposición y esfuerzo. Se trata de tener el interés, tomar la decisión y generar las condiciones personales para llevarlo a cabo, en términos de voluntad, tiempo y economía, entre otras. Pues sí, como toda decisión, pues hay que generar las condiciones para que pueda concretarse. El antes también comprende la intención y las expectativas. La intención es algo muy distinto a las expectativas. A la intención le sigue la voluntad, porque un retiro es parte de un proceso de entrenamiento gradual y es por ende un punto de llegada y a la vez un punto de partida en la práctica de cada quien. E involucra la voluntad, porque la participación en un retiro está antecedida por una elección previa, en cuanto implica renuncias, porque elegimos esta opción en lugar de otras que podrían quizás ser más atractivas para el común de los mortales. Pues finalmente uno se retira 8 o 10 días, o un mes, 2 meses, y deja de hacer otras cosas que para el común de los mortales pueden ser más interesantes. El antes incluye, claro está, la apropiación de aspectos logísticos no menos importantes, como resolver el tiempo, reservar el tiempo, solicitar los permisos laborales necesarios o aplazar los compromisos de trabajo que sean del caso, concertar con los familiares, garantizar el cuidado de las mascotas si se tiene, hacer los ahorros requeridos para pagar la inscripción y realizar la práctica de la generosidad o dana, en fin, la lista de tareas o actividades particulares que nos proporcionen la tranquilidad necesaria para que el retiro pueda transcurrir sin ninguna eventualidad. Eso es el antes. El durante.
En un texto del maestro Zen Thich Nhat Hanh sobre la práctica de la sanga dice: para practicar la atención correcta se necesita del entorno correcto y ese entorno es la sanga. Sin una sanga somos muy débiles. En una sociedad donde todos van deprisa, cada uno se deja llevar por la energía de sus hábitos y la práctica es muy difícil. Es por eso que la sanga es nuestra salvación. La sanga en la que todos practican al caminar con atención, hablar con atención y el comer con atención parece ser la única posibilidad para que acabemos con el ciclo vicioso. ¿Y qué es la sanga? La sanga es una comunidad de gente que está de acuerdo en que si no practicamos la atención correcta, perderemos las cosas bellas de nuestra alma y de nuestro alrededor. La gente de la sanga que permanece cerca de nosotros, practicando con nosotros, nos motiva para que no seamos arrastrados del momento presente. La sanga está ahí para hacer del entrenamiento algo fácil. Cuando estamos rodeados de hermanos y hermandad, haciendo exactamente lo mismo, es fácil fluir en la corriente de la sanga. No necesitas una sanga perfecta. Una familia o comunidad no tiene que ser perfecta para ser beneficiosa. De hecho, la sanga en los tiempos de Buda no era perfecta, pero era suficiente para permitir a las personas tomar refugio en ella, ya que dentro había personas con suficiente compasión, solidaridad y veracidad para aceptar a otros que no tenían tanta compasión, solidaridad y veracidad. La sanga es devota a practicar atención plena, concentración y percepción correcta, y a medida que todos en la sanga se benefician de su atención correcta, también pueden tomar refugio en la energía colectiva de dicha atención, concentración y percepción de la sanga. Es por eso que no existe una sensación de solidez y seguridad en la sanga. Es por eso que existe una sensación de solidez y seguridad en la sanga. No tenemos miedo, porque la sanga está allí para protegernos. Algunas personas me han dicho que nunca se han sentido seguras antes de irse a un retiro, y luego de sentarse, comer y caminar con atención plena dentro de la sanga, se sienten seguros por primera vez. Incluso otras pequeñas criaturas que viven cerca se sienten seguras, porque estamos atentos y hacemos lo posible por no lastimarlas. Ese sentimiento de seguridad puede llevarnos a la alegría. Cuando hablaba de los tres retiros pues en los que felizmente participé, digamos que las sangas fueron ahí, eran tres sangas distintas. La del retiro personal era una sanga en la que estábamos cuatro personas: Ricardo, Sandra, en un momento inicial Patti, luego estuvo otra compañera Raquel, y yo. Esa era una pequeña sanga, ¿cierto? La otra fue la sanga de los 11 participantes del retiro de Sanata Vihari, y la otra de los 18 participantes o 20 con Andrea Castillo. Y eran tres, es como llegar a tres casas distintas y sentirse muy bien en cada una, pero cuando uno llega a una casa, pues eh, cuando uno tiene una, digamos, como un corazón abierto, uno simplemente recibe. En algunas casas te ofrecen té, en otras casas te ofrecen eh, limonada, en algunas la sala es amplia, en las otras es estrecha. eh, pero lo importante es como recibir. Y yo creo que es muy bonito cuando uno tiene la oportunidad de practicar con otros, y más, digamos, en el contexto, sí, muy afortunado de un monasterio, como es el Dhamma Vihara, que mm, pues tiene todas las condiciones diseñadas y perfectas para que uno pueda, digamos, entrar, digamos, hacer más profundamente ese ejercicio de introspección. Ahora bien, independientemente si es un monasterio, pues en un retiro todos nos disponemos para que digamos, esa introspección individual y colectiva pueda llevarse a cabo. Así hayan dificultades, ¿cierto? En el retiro de Santa Vihari había una invitación del maestro muy, digamos, insistente para el noble silencio. Sin embargo, por diversas razones, ese noble silencio tuvo muchas dificultades, y, y para mí se constituyó como en la posibilidad de hacer una práctica del respeto a la diferencia, ¿cierto? Una práctica de compasión. Entonces, más adelante lo señalo en un comentario que hace Andrea Castillo, y es que
las dificultades en un retiro no tienen por qué constituirse en una limitación, sino antes en un objeto, en objeto para la práctica. Durante un retiro, la comunidad de participantes se constituye como sangha, un espacio contenedor que facilita la práctica mediante el sentido de organización, la disciplina, el espacio, los roles asignados y en general una manera particular de confrontar los hábitos de la cotidianidad, tales como la alimentación, el manejo del tiempo, la gestualidad, la expresividad del cuerpo, el habla o más precisamente el silencio. Y de acuerdo con el tipo de retiro del vestuario, pues eventualmente se definen códigos muy específicos y aunque no se den de todas maneras, de todos modos la práctica misma conlleva a la comunidad en aras a otras prioridades de la vida cotidiana. Lo bonito que ocurre en un retiro, yo creo que todos lo hemos vivido, es que cambia, se asume a otra cotidianidad que a veces a algunas personas les cuesta mucho más que a otras, ¿cierto? Que es el tema de, por ejemplo, pues el horario, que claro, hay que madrugar más, o las comidas que cambian las rutinas, o la asignación de responsabilidades, o incluso he notado pues que para algunos practicantes es un verdadero sacrificio asumir tareas del servicio porque de pronto en su vida cotidiana pues delegan esas responsabilidades y se sienten un poco, digamos, como conmocionados porque les toca ya sea o lavar los platos o asear los baños y yo creo que eso es desafiante para algunas personas o para otras es el tema como lo decía ahorita de no digamos de que se mantenga el como decíamos en México el wiri wiri el parloteo y no nos comprometamos con el silencio pero todo eso no son más que oportunidades para mantener o para profundizar en la práctica. Otro punto crucial en cualquier retiro es el maestro o la maestra que lo dirige. Puede ocurrir que sea tu primera experiencia con él o ella, o al contrario, que ya te sea conocido. Son dos experiencias diferentes. En cualquiera de los dos escenarios, la invitación es que tengas el corazón abierto para recibir y aprender. Si tienes demasiadas expectativas, posiblemente lo único que sientas es una gran frustración, pues habitualmente la realidad va por su cuenta y no le interesa para nada satisfacer deseos particulares. Y lo digo por el retiro de Sanata Vihari, porque yo había tenido la oportunidad de escucharlo en martes del Dharma, en español, pues la verdad no me había cautivado mucho. Entonces cuando llegué, pues yo me había inscrito porque ya estaba allá en el retiro, pues en el retiro que le iba a dar, y antes de que empezara, yo dije, bueno, tengo dos caminos, uno es dedicar a encajar a este monje en la plantilla que yo tengo, y seguramente no me va a satisfacer o simplemente recibirlo, abrir el corazón. Y bueno, voy a inclinarme por esta segunda opción. Y abrí el corazón, pues de verdad que como que solté todo el equipaje, o sea, simplemente dejé que llegara lo que tenía que llegar y fue muy grata, mucho, mucho, muy bonita, muy profunda, como esa experiencia de un maestro de Sri Lanka, que además pues tenía una riqueza muy bonita en toda la transmisión de los sutras originales, pues cantados originalmente. Bueno, y otra serie pues de cosas de tesoros muy bonitos. La duración de un retiro es otro elemento a considerar. Hay retiros de un día, de 4, de 8 días, de un mes o de 3. Son distintos niveles de inmersión correspondientes al desarrollo del practicante y a su nivel de preparación para asumirlo, en el entendido que es parte de un proceso articulador con la práctica regular. ¿Cierto? Pues uno no se va a meter en un retiro de 3 meses si no está preparado para eso. Es lo mismo que pues, inscribirse en una maratón de 42 kilómetros y no se ha trotado ni una de 5. La participación en el retiro es una ocasión propicia para tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, con amistosidad, con compasión y vivir la experiencia escuchando el cuerpo, leyendo sus señales, fluyendo con la incomodidad, con el cansancio, sin competir con nadie, ni siquiera consigo mismos, sin reaccionar inmediatamente cuando surja algún dolor, un entumecimiento, somnolencia o irritación, más bien investigando esas sensaciones
porque el cuerpo está quieto y la mente está a 100 por hora, regresando en cambio una y otra vez a la respiración, al cuerpo. A mí en este retiro me pasó que yo estaba muy empeñada, pues a mí me gusta mucho retirarse, meditar sentada en el cojín, eh, pero yo ya llevaba como un mes sentada en el cojín cuando empezamos el retiro con Andrea Castillo y estaba pues, literalmente destruida. Y Andrea, no sé por qué hizo alusión a que no teníamos que esforzarnos como hasta la tortura y que no teníamos que parecer que estábamos teniendo una posición como si fuéramos a aparecer en la revista del magazine de Mindfulness, en la portada. Y, y bueno, eso me cayó como al que le caiga el guante, que se lo chante, como dice el dicho. Pues la verdad es que yo me sentí aludida. Yo dije, sí, parezco posando para una portada de una revista de mindfulness. No, te solté el cojín y dije, no, me voy a sentar en una silla y me voy a recostar. Yo con esta espalda no soy capaz. Y estuve 3 días y sentada en silla y me hice en la parte de atrás y la verdad es que me recuperé y como que la posición del cuerpo dejó de ser una exigencia y se volvió, pues simple, pues es decir, volví a entrar como en la práctica y el cuerpo dejó de ser un obstáculo y simplemente empecé como a fluir con él. Fue muy, muy bonito. Durante un retiro la sangha se vuelve más importante que uno mismo, porque te motiva a integrarte para bailar en consonancia con los demás en esa bonita fiesta de silencio. A mí me encanta esa imagen de una fiesta de silencio. Es que las fiestas siempre son bullosas, ¿cierto? Las fiestas se caracterizan por la algarabía, ta, 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 ta. Y a mí me parece muy bonito, como que me imagino una fiesta de silencio y cuando todos estamos meditando, yo siento que bailamos unos con otros. Siento que las palabras, las anécdotas, las historias particulares sobran, porque todos estamos ahí, porque sufrimos, pero las circunstancias específicas, la historia particular de ese sufrimiento, digamos que es muy importante, pero al mismo tiempo carece de importancia, pues es muy importante para uno mismo, pero finalmente en ese sufrimiento nos encontramos todos y simplemente estamos como bailando y abrazándonos desde el silencio y tratando de encontrar como de encontrar, de recorrer el camino acompañados unos de otros. Entonces, me parece muy, muy bonito eso de hablar de la fiesta del silencio. Porque si un elemento es determinante en un retiro de la práctica budista es precisamente el silencio. Yo creo que el silencio es apabullante cuando no lo hemos experimentado como con tranquilidad, con el corazón abierto, pero definitivamente es transformado. Al respecto, Gil Fronsal, en un documento sobre el silencio de los retiros, expresa: el silencio es una característica importante en la mayoría de los retiros de meditación introspectiva. Durante un retiro, los participantes guardan silencio por periodos de tiempo extendidos, generalmente por mucho más tiempo al que están acostumbrados en otras situaciones. Guardar silencio puede ser un reto para algunas personas al principio de su primer retiro, y yo diría que para algunas durante todos los retiros en los que participan. O participamos. Sin embargo, la mayoría de la gente llega a apreciar profundamente el silencio de los retiros y aunque al principio tal vez se sientan intimidados por este, es común que al final de un retiro no quieran que el silencio termine. El silencio en un retiro tiene muchos beneficios. Mientras que la conversación en plan social fomenta la actividad mental, los periodos de silencio ayudan a que la mente descanse. El silencio aquieta las emociones que surgen cuando hablamos, cuando escuchamos o aún cuando pensamos en hablar. A medida que la actividad mental, emocional se aquieta, nuestro cuerpo se relaja. La razón principal de guardar silencio en un retiro es apoyar nuestra práctica de meditación. El silencio ayuda a que permanezcamos enfocados en cultivar atención plena y concentración. Aplicar atención plena continuamente es mucho más fácil cuando no hablamos. Para la mayoría de las personas, el silencio de un retiro crea un espacio en que pueden verse a sí mismos con mayor claridad. Los retiros también son una maravillosa oportunidad para entender lo que en el budismo se llama el noble silencio.
Este es un bello estado mental que se revela cuando los pensamientos discursivos paran. Los pensamientos discursivos se refieren al proceso en que los pensamientos surgen como un discurso interno en nuestra mente. En vez de conocer a los otros mediante las historias de quiénes son, qué hacen y qué han hecho, el silencio subraya nuestra humanidad compartida y un sentimiento de empatía y compenetración. Una maravillosa enseñanza que nos puede ofrecer un retiro es cómo estar en silencio con otras personas permite que experimentemos un profundo sentimiento de conexión. En una charla reciente, Andrea Castillo expresaba que un retiro también nos brinda la oportunidad de darnos cuenta de los puntos de vista y opiniones que tenemos y que convertimos en los lentes que nos ponemos para ver la vida. Es entonces cuando podemos cultivar la sabiduría necesaria para flexibilizarlos y comprender que esos puntos de vista y opiniones son provisionales, es decir, no son fijos sino temporales, son condicionados porque obedecen a las circunstancias que hemos vivido y son distintos a la experiencia misma, pues son siempre relativos. En un retiro nos ejercitamos en soltar de manera continua nuestros puntos de vista y en la capacidad de discernir cuáles apoyan nuestra práctica y cuáles no. ¿Qué era lo que pasaba con el tema de la posición, pues, de portada de revista, ¿cierto? Que era que yo pensaba que me veía, la verdad, en el fondo pensaba que me veía muy bien meditar, pero también pensaba que era mucho más profunda y seria la práctica si uno se sienta en el cojín y no hay tal, pues es un punto de vista, no, eso no suma, pues. Bueno, y otra cosa que también como que me pareció bonita en este retiro, en estos retiros que hice recientemente, es que como que me llegó una pregunta o una afirmación más bien que me parece como muy sencilla pero bonita y es que frente a todo lo que decía la mente, la crítica, la autocrítica, eh, digamos, la expectativa, la aversión, lo que fuera, yo decía, bueno, esto me suma en la práctica o no me suma. Si no me suma, soltemos, ¿sí? Y si, pues, porque si no suma, entonces resta y ya. Entonces, si no suma, no tiene sentido. Que creo que apoya pues esta observación de Andrea Castilla sobre los puntos de vista. Es frecuente que durante un retiro emerjan dificultades o situaciones que aparecen como visitantes inesperados, que muchas veces consideramos como obstáculos porque minan nuestra práctica. El problema no son las dificultades en sí, sino la manera como nos relacionamos con ellas, la forma como reaccionamos. Que era lo que pasaba con el tema del enojo que yo tenía con la falta de compromiso frente al noble silencio. Pues al principio empecé como a molestarme mucho porque no había un silencio comprometido de parte pues como de algunos practicantes. Luego simplemente dije, no, el silencio está en mí, pues ya, soltemos esto, pues eh, no nos apeguemos a este punto de vista. Lo cierto es que todo lo que aparece en un retiro le tocaba surgir justo a tiempo. La invitación es que nuestra práctica sea inclusiva, esto es, que incluya todo lo que surge en nuestro objeto de meditación y observar cómo impacta en nuestro cuerpo. Se trata de tomar cada experiencia como parte de la práctica. Esto nos conduce a la ecuanimidad. El después. Ya vamos a terminar. Como los viajes inolvidables que vuelven una y otra vez a la memoria por aquello que descubrimos, que entendimos o que aprendimos, así un retiro puede significar en nuestra práctica un antes y un después, incluso aunque sus hallazgos se nos revelen posteriormente. Es claro además que no basta con un retiro al año, lo recomendable son 2, 3 o más retiros, pues cada uno tiene un tesoro que no se manifiesta, que se nos manifiesta solo al experimentarlo. La práctica es un entrenamiento gradual en espiral que gira a veces tan lentamente que parece no avanzar, pero si nos aquietamos, si moderamos las expectativas y en lugar de ello solo observamos y tomamos distancia, nos daremos cuenta que el camino espiritual no es un ascenso por una gran cumbre, sino un humilde y reiterado proceso de inmersión hacia nuestro propio cuerpo, mente, corazón. Inevitablemente nos enfrentamos a un gran desafío, pues las expectativas suelen abrumarnos. En el fondo creemos que después de un retiro saldremos cambiados, fortalecidos, capaces de asumir las adversidades poniendo en práctica todo lo aprendido. La verdad es que sí y no.
Sí, porque ya sabes, ya conoces, ya sentiste, ya entendiste muchos de los escollos que te mantienen atrapado. Pero no es tan sencillo como parece, porque el aprendizaje no es intelectual, es interior, está en el cuerpo, mente, corazón, no funciona en automático, no depende de tus deseos o de tu voluntad, sino de tu más íntima y profunda claridad, y la razón ahí no tiene la menor incidencia. La fuerza de los hábitos y las creencias no se transforma de la noche a la mañana o desde las buenas intenciones, ni luchando en su contra. Es necesario identificar, reconocer y fluir con ellos y convertirlos en nuestro objeto de meditación, porque amorosa y compasivamente los cambios, para que amorosa y compasivamente los cambios tengan lugar. Posterior a la combinación de un retiro, la sensibilidad está al límite. Es como si escucharas, vieras, sintieras cada experiencia resaltada, sobredimensionada. Es muy teso porque generalmente uno sale a un retiro y en menos, a veces en menos de 10 minutos, en menos de una hora, de media hora, de mediodía, la realidad te estruja, te apabulla, te pone contra la pared. Es una cosa loca, pues muy teso. Y el primer desconcertado es uno mismo, porque uno dice, debería, no, no debería, no, simplemente, simplemente el cambio llegará, pues es decir, hay que tenerse mucha compasión, puede que uno sea capaz de asumir digamos, ese impacto de la realidad de manera muy ecuánime, o puede que no, pero no hay lío, simplemente hay que seguir. Puede ocurrir que estés inusitadamente alegre, eufórico, triste, irritable, cansado, frustrado, ansioso, distante o indiferente, en una palabra distinto. El ruido interno y externo subirá su volumen y tú estarás percibiéndolo con los 6 sentidos. Entonces tus emociones serán más contundentes y es cuando será necesario que continúes practicando, dándole lugar a la humildad, a la vulnerabilidad, al amor bondadoso y a la autocompasión que viven en ti. Lo cierto es que sí hay cambios, que algo muy adentro se mueve en tu interior, pero es tan sutil, tan pequeño y tan profundo que apenas lo notas, porque se trata de un proceso lento, pausado, no necesariamente en una progresión horizontal o en una línea ascendente. Lo más probable es que hayan altibajos y que tengas momentos luminosos y otros difusos. Ya lo decía nuestro, ya lo decía un maestro del Dharma, llevamos años acumulando toneladas de basura y estamos haciendo la limpieza con una cucharita. Esto lo decía San Natanjal. Lo valioso es que ya somos conscientes del trabajo que tenemos por hacer y que ya empezamos y como un jardinero que se dota de amor, paciencia, observación y alegría para cultivar un jardín, haciendo la tarea diaria de regar las plantas, quitar las malezas, echar abono y detenerse en aquellas que están marchitas o enfermas. Así nosotros cultivamos nuestro jardín con la práctica regular y la asistencia frecuente a los retiros. Y yo agregaría por último, porque lo he venido notando, que también hay como una sensación de apegarse al retiro, pues es decir, de querer vivir o quedarse en el recuerdo del retiro. Pues simplemente yo diría que para mí, pues como la manera más bonita de asumir ese apego es con el agradecimiento de estar cultivando y de estar recorriendo ese camino interior solo, pero también en compañía de la sangre. Bueno, muchas gracias. Hola, Evangelina. Bueno,